Vamos a seguir leyendo sobre inteligencia emocional. El libro de Daniel Goleman se llama así mismo Inteligencia Emocional, y vamos a leer hoy un capítulo que habla sobre las raíces del prejuicio. De hecho, el capítulo se llama así mismo, Las raíces del prejuicio. Venga, todo el que le gusta leer y escuchar, aquí está. El doctor Bamik Volkan es un psiquiatra de la Universidad de Virginia que todavía recuerda su infancia en el seno de una familia turca en la isla de Chipre, amargamente dividida entre dos comunidades, la griega y la turca. Cuando era niño, el doctor Volkan oyó rumores de que cada uno de los nudos del cinturón del sacerdote griego de la localidad representaba niños turcos que habían estrangulado con sus propias manos, y todavía recuerda el tono de consternación con el que le contaron la forma en que sus vecinos griegos comían cerdo, que es una carne, como todos sabemos, considerada impura por la cultura turca, ¿no? Entonces, hoy en día, como estudioso de los conflictos étnicos, Volkan ilustra con sus recuerdos infantiles la forma en que los odios y los prejuicios intergrupales se perpetúan de generación en generación. Este tema es importantísimo tratarlo porque parece mentira, pero hoy en día todavía todavía existen y se perpetúan, como dice el libro, a través de las generaciones, muchos de estos prejuicios étnicos, y no está bien. Entonces, informarse al respecto y leer sobre el origen, la raíz del prejuicio es importante. En ocasiones, especialmente en aquellos grupos en los que exista una larga historia de enemistad, la fidelidad al propio grupo exige el precio psicológico de la hostilidad hacia ese grupo. El aprendizaje del componente emocional de los prejuicios tiene lugar a una edad tan temprana que hasta quienes comprenden que se trata de un error tienen dificultades para erradicarlo por completo. Es importantísimo. Según afirma Thomas Pettigrew, que es un psicólogo social de la Universidad de California en Santa Cruz, que se ha dedicado durante varias décadas al estudio de los prejuicios, las emociones propias de los prejuicios se consolidan durante la infancia, mientras que las creencias que los justifican se aprenden muy posteriormente. Si usted quiere abandonar sus prejuicios, advertirá que le resulta mucho más fácil cambiar sus creencias intelectuales al respecto que transformar sus sentimientos más profundos. No son pocos los sureños que me han confesado que, aunque sus mentes ya no sigan alimentando el odio en contra de los de raza negra, no por ello dejan de experimentar una cierta repugnancia cuando estrechan sus manos. Dios, esto es súper interesante porque es como el odio que heredas, es como el odio que das de generación en generación, lo que te escuchan, lo que tú escuchas de niño decir a tus padres, y todo radica ahí, en ese aprendizaje poco a poco, ¿no? Es que me consterna un poco eso. Hasta la repugnancia cuando estrechan sus manos. Los sentimientos son un residuo del aprendizaje al que fueron sometidos siendo niños en el seno de sus familias. El poder de los estereotipos sobre los que se asientan los prejuicios procede de la misma dinámica mental que los convierte en una especie de profecía autocumplida. ¡Wow! En este sentido, las personas recuerdan más fácilmente los ejemplos que confirman un estereotipo que aquellos otros que tienden a refutarlo. Por esto, cuando en una fiesta, por ejemplo, nos presentan a un inglés abierto y cordial, un hecho que desmiente el estereotipo del británico frío y reservado, la gente suele decirse a sí misma que es una excepción o que ha estado bebiendo. Por ejemplo, en mi país siempre la idea que se transmite de generación en generación es que los españoles, yo por ejemplo estoy en España, que los españoles son un poco fríos, que no son como los mal llamados latinos, y no tiene nada que ver. No, por lo menos en mi experiencia no tiene absolutamente nada que ver. Son fiesteros, son amigables, viven pues de fiesta en fiesta, nada que ver con lo que se dice, ¿no? Con el estereotipo que se tiene allá. Entonces, la persistencia de los prejuicios sutiles puede explicar el hecho por el cual, aunque durante los últimos 40 años la actitud de los norteamericanos blancos hacia la raza negra haya sido cada vez más tolerante y las personas repudien cada vez más abiertamente las actitudes racistas, todavía siguen subsistiendo formas encubiertas y sutiles de prejuicios, sí que existen. Cuando a este tipo de personas se les pregunta por el motivo de su conducta, afirman no tener prejuicios, pero
lo cierto es que digan lo que digan, en situaciones ambiguas siguen comportándose de modo racista. Este es el caso, por ejemplo, del jefe que cree no tener prejuicios, pero que se niega a contratar a un trabajador de raza negra, no por motivos racistas en su opinión, sino porque su educación y su experiencia no son idóneas para el trabajo. Venga, pues. Pero que no tiene los mismos remilgos a la hora de contratar a un blanco que posea la misma formación. O también puede asumir la forma de colaborar con un vendedor blanco y negarse a hacer lo mismo con un vendedor de origen negro o hispano. Para mí estos temas son súper importantes porque yo creo que se tiene que saber que, se tiene que hacer conciencia de que esto actualmente, nunca estuvo bien, pero actualmente con la evolución que ha tenido la sociedad, no debería existir o prácticamente no debería existir. Y hay muchísimo racismo actualmente. Y el origen en realidad es lo que tú aprendes en el seno de tu familia, lo que tú escuchas decirle a tus padres, a tus parientes más cercanos, a las personas que más cerca están de ti. No está bien y pienso que hay que buscar una manera de erradicarlo, de parar ese odio que das, de parar de transmitir ese odio de generación en generación. No sé qué piensas tú.